Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes y como ha sido ya algo común esta semana, hemos tenido aquí aparte de los medallistas de estos Juegos Panamericanos que todavía les restan 3 fechas y aquí le estamos dando seguimiento y en esta ocasión nos encontramos también con uno de los atletas a la que la gente le dio mucho seguimiento en esa competencia de levantamiento de pesas. Estamos hablando de Zacarías Bonat, que ganó la medalla de plata en una semana donde la gente estaba bien pendiente porque eran las competencias de levantamientos, estaba por ahí el caso de Verónica Saladín, lo de Chris Mary, pero en el caso tuyo, con esa personalidad que la gente vio en cada uno de los levantamientos, yo creo que se sintió bastante interesado. Bienvenido, Zacarías, a Z Deportes. Gracias, gracias por invitarme a su programa. Para mí es todo un placer estar aquí. En la modalidad que haces en tu deporte, las pesas, mucha gente piensa que solamente está la fuerza, que ustedes son gente con tremendos brazos, esas son gente que practican, se preparan para alar grandes pesos, levantarlo y esas cosas, y quizás se olvidan de que hay aspectos fundamentales como la concentración y todo eso. ¿Cuál es el error más común que entiendes tú como atleta, ustedes cometen, le pasa a ustedes cuando están en ese proceso? ¿Es de concentración? ¿Es de ansiedad? ¿Cuál es el error que tú entiendes es el más común para un pesista en eventos tan importantes como unos Juegos Panamericanos? Bueno, este es un deporte bastante complejo. No es tan sencillo como aplicar fuerza ya, como la gente piensa. Eh, Son muchos los errores. Uno tiende a cortar el trayecto de la barra, a hacer un levantamiento precipitado. Cuando tú hablas de acortar, ¿qué significa? ¿Agarrarla distinto? No, no. Cuando uno va en la extensión, en el levantamiento, a veces uno acorta esa extensión Ok, y se mete antes de tiempo debajo de la barra. Entonces, ok. lo que hace que no llegue el peso, porque hay que buscar una extensión máxima para aprovechar al máximo ese impulso que uno le da a esa barra para extenderse bien y apretar los brazos y el cuerpo completo. Sí, dentro de este último proceso que has tenido, las competencias más importantes, regularmente has tenido medallas, Juegos Centroamericanos, en Guatemala en el clasificatorio, Campeonato de ahí Panamericanos. conseguiste un par de medallas también, consigues medalla de plata ahora en los Juegos Panamericanos en los 81 kilogramos. ¿Cuál de estas fue la más difícil? Yo diría que la de ahora, de los Juegos Panamericanos, ¿Por qué? porque vengo de la recuperación, vengo recuperándome de una lesión que obtuve en el Campeonato Panamericano pasado. Un desgarre en el hamstring izquierdo, que me fue bastante difícil de recuperar, me fue bastante difícil de recuperarme de esa lesión. Es decir, que si tú no hubieses tenido ese contratiempo de salud, quizás tu preparación tuviese podido, tú pudieses haber levantado aún más peso, quizás. Claro, sin duda. Esa lesión atrasó mucho mi preparación para los Juegos Panamericanos, que incluso yo no pensé en llegar tan lejos. O sea, pero en deportes a veces tú superas tus propias expectativas y las de los demás. Hay que tener actitud, siempre positivo, siempre ir hacia adelante, aunque las cosas no parezca que vayan a salir bien. Ujú. Entonces, hicimos una preparación excelente, mucha terapia, y al final superé las expectativas propias mías y las de mi entrenador y de todo y de todo el cuerpo técnico. ¿Cuál era tu expectativa? Sabemos lo que lograste y lo que superaste, pero ¿cuál era tu expectativa? Mi expectativa era por lo menos hacer los 2 primeros intentos, que son que son lo que me ponen en competencia. Y por lo menos conseguir una medalla de bronce, porque yo estaba consciente De tus limitantes. exactamente. Entonces, como es una categoría nueva, que me sucedió la lesión precisamente porque por un error en la administración del peso corporal, de bajar de peso. Yo competí anteriormente en la categoría de 85 kilogramos.
Pero han cambiado todas las categorías de levantamiento de pesas. La Federación Internacional La eh, modificó. las modificó todas. Entonces, ahora tengo que bajar 4 kilos de peso corporal, lo que me afectó, pero luego entendí la forma en que debía bajar de peso para que eso no me pasara de nuevo. Y nada, los resultados salieron mejor de lo esperado. Se volvió en un momento un duelo entre tú y el colombiano, que ya lo has visto en otras competiciones. Háblame de eso. O sea, ya tú sabías que lo había visto en otras competiciones y él también ya tiene mucho nivel. Con relación al rival también, ¿tú crees que fue una sorpresa tu resultado? Fuera de tus condiciones, el asunto de la lesión. Eh, bueno, yo entiendo que para todo el mundo fue una sorpresa porque eh, yo estuve un mes fuera, tuve prácticamente que comenzar desde cero. Yo hice esta competencia con aproximadamente 50 días de entrenamiento, luego de perder totalmente la forma. ¿Y qué tiempo se toma regularmente para una competencia de este tipo, la preparación? La preparación, para tener una excelente preparación, lo ideal es tener aproximadamente 6 meses. 6 meses y tú lo Wow. hiciste en 6 50 meses. días. Va dependiendo de muchas cosas también, de qué tan rápido sea tu recuperación, porque varía dependiendo tu tipo de cuerpo y el tipo de atleta. Pero lo regular son 6 meses para una preparación, para una competencia de tan alto nivel como esta. Hay un titular que me llamó la atención de una entrevista que te hicieron en el periódico, específicamente el Listín Diario, donde habla de que tu vida estuvo en riesgo y habla de papeles también. ¿Nos podrías explicar un poquito sobre ese tema? Bueno, en 2017, a mediados del 2017, íbamos a un campeonato panamericano y sufrí un fuerte dolor que resultó ser una perforación intestinal debido a una condición que se llama divertículo de Meckel. Entonces, ¿Eso te pasó en ruta a una a la, competición? a la competencia, sí, a un Wow. campeonato panamericano. Entonces, allá tuvieron que hacerme intervención quirúrgica, precisamente el mismo día de mi competencia. Luego regreso al país y debido a una pequeña mala práctica médica tuvieron que hacerme una cirugía más Profunda. más profunda todavía. Me extirparon el apéndice, Wow. me reconstruyeron el ombligo, me extirparon unos ganglios, un sinnúmero de cosas. Entonces, luego de eso, viene una ardua recuperación y gracias a Dios estamos aquí. Y con respecto a lo de la documentación, bueno, tuve dificultades al principio para conseguir cédula. ¿Por qué? Bueno, debido a que soy hijo de padres haitianos. Pero Ah, Ellos, bueno, ellos, tú naciste aquí, pero ellos son haitianos, tu papá y tu mamá. sí, ambos, Ok. pero están legales Ok. aquí. Y bueno, tenía todo, lo único que faltaba era la cédula para luego obtener pasaporte y representar al país. Pero la Federación de Pesas, en conjunto con la Unión Deportiva de mi pueblo, hicieron todo lo posible para que se resolviera ese caso. Y aquí estamos hoy. Zacarías, pero tú hablas de la enfermedad y de la mala práctica y después de eso, pero eso fue en el 2017 y ya en el 2018 ya tú estabas listo para los centroamericanos y ganaste oro ahí. ¿Y ahí cuáles eran tus expectativas? Porque tú venías de algo fuerte. Bueno, mis expectativas en los Juegos Centroamericanos eran aún mucho menos que para estos Juegos, porque, bueno, venía de algo que era muchísimo Claro. más complicado. Incluso, para mi primera competencia antes de los Juegos Centroamericanos y después de mi recuperación, me sentí extraño en la plataforma. No tuve una súper excelente competencia como acostumbro. Solamente logré 4 intentos. En la modalidad donde me especializo, que es en arranque, que es la primera modalidad, logré solamente 1 intento y 3 en clean and jerk. Y bueno, las expectativas eran mucho menos, pero es como le digo, que es cuestión de actitud. Uno nunca puede rendirse. Uno a veces mira más adelante y uno, o sea, parece que no
no va a llegar más lejos, pero con la ayuda de Dios y con la actitud, todo sale a veces mejor de lo esperado. Justamente con relación al tema este de las expectativas, y hemos visto que tú has tenido contratiempos previos a las últimas competencias de envergadura. Primero, ¿qué falta? ¿Qué necesita Zacarías Bonat para llegar a los Juegos Olímpicos, para clasificarse? Y segundo, ¿tú aspiras de alguna manera, está por ahí, eh, implantar un récord olímpico en plenitud de condiciones o mundial? Bueno, más que nada creo que después de la bendición de Dios necesito más apoyo para avanzar más. ¿En qué Poner- sentido? ¿En qué consistiría ese apoyo que tú necesitas? Bueno, nunca está de más el apoyo económico, Ujú. que es lo que nos sustenta. Eh, el apoyo en cuanto a, a muchas cosas, como por ejemplo la alimentación y todo eso, que no lo estamos recibiendo de por sí. Eh, y nunca está de más eso. Pero tú tienes que complementar directamente, en algunos casos, eso, para la alimentación y eso de tus recursos. Es lo que interpreto. Sí, suele pasar. Ok. Pero estamos conscientes de que vivimos en un país que tiene sus dificultades. Ujú. O sea, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico hacen todo lo posible. Y quiero aprovechar también para agradecer al programa Creando Sueños Olímpicos Creso y a la Fuerza Aérea Dominicana que siempre están ahí para darnos su apoyo. Y respondiendo a la pregunta anterior, Ujú. sí estamos trabajando arduamente con miras a lograr un récord mundial que está en 5 kilos más que lo que yo levanto actualmente. 5 kilos en libra, Son 20, 12, casi 13 libras, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, más o menos. 13 Wow. son 13. 13. Subirla ya Pero lo que 2 él kilos hace. es mucho para Hay mí. aquí se juega mucho pelota, mucho béisbol y hay mucho dinero en la pelota. A un jugador de 16 años le dan millones de dólares. Basquetbol, se juega mucho baloncesto. Si tus padres son haitianos, tú conoces del fútbol también. Sí. Los haitianos les encanta el fútbol, son muy buenos Sí, en son fútbol. muy buenos. Incluso han estado en niveles internacionales muy bien. ¿Por qué las pesas? ¿Por qué tú no jugaste pelota, basquetbol, no hiciste otra cosa? Bueno, me parece que fue lo que económicamente me resultó más fácil, porque para los demás deportes no tenía ningún tipo de apoyo de parte de nadie, entonces mis padres eran de muy escasos recursos y las pesas a nivel económico se me hacía más fácil. Eh, Cuando uno inicia en un deporte, cualquier mínima ayuda es importante. Entonces, en las pesas era mucho más fácil porque cubrían muchas cosas, los gastos de transporte y entre muchas otras cosas. Entonces, eso fue lo que me ayudó más a hacer levantamiento de pesas. Y yo probé incluso con otros deportes, pero ¿Cuáles tú probaste? bueno, probé con béisbol, llegué a probar con lucha, karate. ¿Y qué pasó, Lucha? ¿Saliste corriendo? ¿Muchos golpes y esas cosas? No, es precisamente lo que le digo, la cuestión económica. La facilidad. Fue lo más difícil porque, o sea, para conseguir, para los gastos del transporte, se me hacía imposible porque en aquel entonces no tenía ningún tipo de apoyo, ningún tipo de posibilidades. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención porque dices que después de intentar varios deportes, te decidiste por el tema de la pesa, pero ¿cómo nació la vocación al deporte? Yo desde pequeño siempre he tenido ese ánimo de querer hacer deporte, de querer destacarme en algo y lograr de paso hacer un impacto positivo en la sociedad con ese, con ese algo. Y crecí viendo en televisión juegos panamericanos,
y me han inspirado muchos atletas. ¿Quién veía Juegos Panamericanos? ¿Tus padres o algún tío? ¿Quién te ponía Juegos Panamericanos? No, en casa de algunos amigos, de algunos compañeros, veíamos los Juegos Panamericanos. Me motivó mucho la participación de Giovanni Batelmi, que es un joven que vivía en el sector donde crecí yo. Y veía mucho las competencias de Yudelki Contreras, aunque nunca me imaginé que hoy en día yo iba a hacer lo mismo que ella. Y muchos otros jóvenes también que me han motivado, como son Lujelín Santos, el mismo Luis Pie también me ha servido de mucha motivación. ¿De dónde tú eres? De Vallaguana. De Vallaguana. Oye, pero No, Vallaguana es una cantera de es la ciudad olímpica, Sí, le vamos a decir, a sí, Vallaguana sí, y a sí, Monteplata. Grandes atletas. Ay, la Lujelín. Cuidado. De ahí es Cundo también, espérate. Cundo de Vallaguana. Gabriel Yo Yo Mercedes. viví un tiempo, yo viví un tiempo. en Monte Vallaguana. ¿Qué Plata. deporte practicó? Cundo es un guillao. Cundo no es de Vallaguana. No digas eso. Guillao. Zacarías, se dice, o ayer hablamos con Beatriz Pirón y mencionó que ya tiene 5 de las competiciones, que le falta una para ir a Tokio 2020. Interesante. Y ahora es más difícil Sí. que antes ganarse una plaza para los Juegos Olímpicos. En el caso tuyo, ¿cómo vas con las competiciones para allá? ¿Cuál es el proceso este año? Bueno, la clasificación es un poco, es muy compleja ahora, porque hay que hacer 6 competiciones obligatorias de alto nivel, llámese campeonato mundial, Juegos Panamericanos o campeonato panamericano. Y la clasificación va a depender de de la puntuación que se obtenga de las 2 mejores competencias realizadas. Pero hay que cumplir las 6 competiciones obligatorias. Yo llevo 4 de esas 6 competiciones. Vamos a un campeonato panamericano, a un campeonato mundial a finales de septiembre, que sería mi 5ª competencia. Y luego el campeonato panamericano del próximo año, que se va a celebrar aquí en el Parque del Este, sería mi 6ª competencia. O sea que pudiéramos estar celebrando tu pase a los Juegos A los Olímpicos Juegos aquí. Olímpicos. Sí. Wow. Sí, o probablemente antes, porque si logro entrar dentro de los primeros 10 en el ranking olímpico, solamente me quedaría completar esa competencia, pero ya sin tener que esforzarme tanto. Específicamente ganar oro. Exactamente. Bueno, Hay un común en el atleta dominicano. Bueno, yo diría que en el niño dominicano se sufre mucho cuando uno viene de un sector de escasos recursos. Se sufre en muchísimos aspectos. El día de Reyes tú no tienes el juguete que tú quieres. En la escuela uno no estudia con las facilidades probablemente que uno quiere. No estudia en la escuela que uno quisiera, etcétera. El atleta dominicano pasa lo mismo también. Sí. No entrena donde quisiera, los fogueos, todo eso, gracias a Creso que ha llegado y eso ha cambiado en cierto modo. Mucho. Bastante. Si fuese a señalar el momento más complicado, más difícil, el que más sufriste, ¿cuál sería como atleta dominicano? Para mí el momento más difícil y más sufrido fue cuando inicié el deporte aquí en Santo Domingo, cuando me seleccionaron. Duré aproximadamente 2 años en el Parque del Este. Fue muy difícil por el tema de mi documentación. No podía, ninguna institución podía reclutarme debido a eso. Y bueno, recibí ayuda de mis compañeros, de mi entrenador Moreno Martínez, que nunca me abandonó. Y bueno, ese ha sido el momento más duro para mí. Digo, 2 tú años estás- cogiendo lucha. Todos los otros practicando para la competencia. Entonces, y tú no, él no te inscrito. No, porque y sin está- recibir está los ready. recursos, porque Oye, no puede claro, reclutarse en la Fuerza Aérea que tú Exactamente. perteneces, por ejemplo. Sí. Y aparte de, bueno, yo vi pasar aproximadamente 10 competencias, Ya tú pudiendo conseguir medalla en todas. Yo tenía récord nacional. ¿Y qué tú hacías? ¿Tú incluso. ibas como público a esas competencias, apoyar a tus compañeros porque no podías competir? No, ni nada? competencias internacionales. Ah, ok. En las nacionales participaba porque no era un requisito el tener Ok. cédula de identidad. Pero sí, las internacionales y todas y cada una me dolieron muchísimo porque es mi pasión este deporte. ¿Tú sentías que podías ganar Ahora- alguna de esas competencias y esas cosas? No, como pesa, el deporte de las pesas es por número, o sea, siempre hay una
una uno sabe más o menos cuánto, hay un rango de peso que uno sabe que se puede levantar en esa categoría. Y también veía los resultados. Dice, yo levanto eso. Y yo, wow, veía que con mis marcas yo quedaba de segundo, de primero. Ahora, de tercero. Nosotros levantábamos mucho. Tú has Kelvin, en tenido, aquella época. finalmente de mi parte, tú has tenido muchas medallas en las manos, un logro, una alegría, eso te saca una No andas con la sonrisa. medalla, Zacarías, no andas con ella. Sí, sí. Ah, Sí, pero vamos hay a que sacar tirar la una medalla. foto. Una foto con la Oh, pero medalla. En lo que él busca la medalla, Óyeme. ¿qué te sacó, qué te dio más alegría? ¿Una de esas medallas Ey. o cuando te entregaron esa cédula? Está buena, No, Está pero, buena esa. pero ven acá. Oye, pero pero esta- está en eso el Sabemos hombre. que la medalla Zacarías es de esa me la oro. pasó Jorge Mota, que Ey, se tremenda negó a bebé, hacerla. Zacarías. Oye, De pero plata, está muy perdón, lindo, pero- señores. Y Orlando, Igualita la que yo Ahí gané. va. Orlando ha sido el único que se ha puesto dos Dos medallas medallas, panamericanas, una dos de oro y una de Plata y plata. oro en una misma semana. ¿Qué Eso te no dio? lo ha hecho Bonani, lo ha hecho Cándida, no lo ha hecho ninguno, ni Junel. Zacarías, ¿qué te dio más alegría? ¿Una de estas medallas o cuando te entregaron tu cédula de identidad? Bueno, sinceramente, siendo 100% sincero, la cédula de Eso te da identidad tranquilidad. Wow. y Ay, eso, mamá lo demás. me abrió muchísimas puertas a lograr muchísimas cosas que hoy en día, antes eran un sueño y hoy en día se están haciendo realidad. ¿Qué tú estudias? Sí, eso le iba a preguntar también. Ingresé recientemente a la UAST, voy a estudiar educación física. Ah, qué Excelente. bien. Para hacer, pero no te vas a dedicar a nada que tenga que ver con la pesa, porque yo no veo como que muchos. Yudel que no quiere enseñar nada de pesa, ella dice que no quiere ver un gimnasio más. Te retira, tú obviamente eres un atleta mucho más joven y todo, pero para dedicarte a algo en específico o... Bueno, yo a veces me veo como un futuro preparador físico dentro del levantamiento de pesas. Orlando pensaba en eso, es un pero la deporte- radio lo... No, estoy ready, estoy ready. Yo un estoy deporte- lejos, yo estoy levantando, voy a buscar el peso que yo estoy levantando en la actualidad. Él ni sabe. ¿Eh? Lo voy Dime, a buscar. Zacarías, Es un finalmente. deporte No, que pero me déjame apasiona. decirte, Orlando levanta casi 1 kilo. ¡Ey, aguanta! Entonces, te ves como preparador físico. Sí, y probablemente como entrenador también. Ah, mira. Es algo, porque este deporte me apasiona. Yo siento que si puedo dedicarle mi vida entera, lo voy a hacer, porque es algo que disfruto hacer. Finalmente un mensaje a muchos jóvenes de República Dominicana que a veces sienten que solo hay un camino, que es la pelota, o un segundo camino, que es el baloncesto. ¿Qué tú le dirías a ese joven dominicano que tiene inquietudes, que tiene sueños y que como tú no tiene la fortaleza económica para practicar probablemente el deporte que quisiera? Que nada es imposible. Todo parece ser todo parece ser imposible desde el principio y es bastante difícil, pero que nada es imposible, que luchen por sus sueños y que se dediquen a cualquier cosa que les guste. Destáquese en cualquier cosa que te guste, hazlo con el corazón, órale a Dios y tratar de ser lo mejor persona posible, que las cosas salen mejor de lo esperado en ocasiones. Entonces tú eres liceísta, ¿verdad? ¡Llévatelo!